Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Valoramos la gastronomía de nuestra comunidad. Así como la cerámica y el tejido de canastas, la gastronomía es otra de las manifestaciones culturales de nuestro país. Actualmente podemos apreciar diversas manifestaciones y formas de preparar los alimentos, algunos de los cuales constituyen platos típicos y representativos de las diferentes regiones. Esta gran riqueza gastronómica nos diferencia y también nos une, pues no hay mejor forma de convivir armoniosamente que relacionarnos con los demás mientras se disfruta de un delicioso plato de comida. Mucho mejor si es una comida típica, como cuando nos reunimos en una pachamanca o en una chicharronada, en alguna pollada, etc. Entonces, queridos estudiantes, ¿cómo la gastronomía puede ayudarnos a convivir armoniosamente? ¿Has visto o participado en alguna actividad donde las personas se reúnen para disfrutar de platos típicos? Comenta tu experiencia en nuestro cuaderno de evidencias. Pero antes vamos con el siguiente texto acerca de Laura y la feria. Nuevamente, los amigos Laura y Pablo. En imágenes. Laura pasea por los puestos de la feria y percibe olores de comidas. Por un lado, Laura percibe olores de unas pachamancas. Por otro, un ají de gallina. Más allá, unos tamalitos y otros platos más. En aquella zona de comidas, Laura se encuentra con Pablo, quien estaba haciendo el mismo recorrido. Vamos a leer el diálogo entre Laura y Pablo. Pablo dice: Hola Laura, ¿te has dado cuenta de los variados platos de comida? Laura dice: Hola Pablo, sí, hay variedad. Creo que almorzaré un arroz con pollo. Pablo dice: ¿Sabías que el Juane es un plato parecido? Leamos juntos sobre este plato. Laura responde: Bien, me parece una muy buena idea. Hagámoslo. Diálogo entre Laura y Pablo en la feria. Vamos ahora a leer dos textos y vamos a ver las similitudes entre dos platos típicos peruanos, el ají de gallina y además el juane de gallina, de acuerdo a la conversación de Pablo y Laura. Primero, el ají de gallina. Ají de gallina. Se sancocha el pollo. Después de cocido, se deja enfriar. Luego se deshilacha. Se licúa el pan y las pecanas en el caldo. En una olla se hace el aderezo con cebolla, ají amarillo molido, ají mirasol, ají panca, orégano, palillo, pimienta y sal al gusto. Se le agrega el pollo deshilachado, lo licuado y una taza de agua. Se deja cocinar por 10 minutos moviendo constantemente. Finalmente, se agrega leche al retirar la olla del fuego. El plato se puede acompañar con arroz, huevo, papa sancochada y aceitunas. Este fue un texto instructivo sobre la preparación del ají de gallina. Ahora leemos el segundo texto, el juane de gallina. Preparación. En una olla se fríen las presas de gallina por ambos lados y se retiran.
En la misma olla se agrega cebolla picada, ajo, palillo, pimienta, comino y achiote. Se deja que dore bien. Luego se agrega culantro molido y 3 tazas de agua. Después se colocan las presas. Se revuelve y se deja hervir. Cuando las presas están cocidas, se retira y se agrega arroz para dejar cocer hasta que granee. En hojas de bijao se pone en el centro una taza de la masa de arroz, una presa de gallina, 2 aceitunas y medio huevo duro, todo lo cual se cubre con un poco más de masa. Luego se envuelve en forma de puño, amarrándolo con pita. Una vez terminados, se ponen los juanes y a hervir en una olla grande. Esta fue la preparación del juane de gallina, texto instructivo. En tu cuaderno de evidencias o tu portafolio de evidencias vas a responder a estas preguntas. ¿Las has reflexionado mientras le dabas una lectura a ambas, una lectura individual? Pregunta: ¿qué ingredientes mencionados en las recetas has reconocido? Vas a enumerar todos los ingredientes que conoces, tanto del ají de gallina como del juane de gallina. Está en los textos. Los que no conoces no lo anotas, solamente los que conoces. Así es, los alimentos o los ingredientes que tú conoces y los vas a enlistar para responder esta primera pregunta. ¿Conoces todo? ¡Qué bueno! Vas a tener que enumerar todos los ingredientes entonces si es que conoces todo, ¿correcto? Es una muy buena pregunta. La segunda pregunta es para que respondas luego de haber reflexionado sobre ella. Atención. De los ingredientes que conoces, ¿cuáles tienen usos diferentes en la preparación de un plato? ¿Cómo uno mismo ingrediente puede ser empleado en diversos platos típicos? Explica. Para que comprendas mejor esta pregunta. De los ingredientes que has apuntado en la primera pregunta, de todos los que conoces, ¿correcto? Ya sea del juane de gallina o del ají de gallina. Bueno, de todos esos ingredientes que tú conoces, ¿cuáles se usan de otra manera en la preparación de un plato? Por ejemplo, el pollo o la gallina. ¿En qué otro plato conoces que se sirve? Así es, un plato típico. Muy bien, correcto. La gallina se prepara en muchos platos típicos, así es, lo vas a enumerar en cuáles, por ejemplo. Muy bien, el arroz también, ¿verdad? Bueno, vas a responder y vas a explicar cómo un mismo ingrediente puede ser empleado en diversos platos típicos, ¿correcto? Solo de los ingredientes que conoces. Un ejemplo, por ejemplo, la cebolla picada que se ha utilizado en el juane de gallina. La cebolla es un alimento, un ingrediente que también se utiliza en otros platos típicos, ¿cierto? ¿En qué platos? Ah, en el ceviche. Muy bien. Correcto, en el ceviche, ¿verdad? Plato típico de la región costera peruana. Correcto. Así vas enumerando los ingredientes que conoces que también se utilizan en otros platos típicos. Tercera pregunta, para que reflexiones y respondas. ¿Crees que hay otras recetas diferentes de estos mismos platos? ¿En qué se pueden diferenciar? Muy bien, de repente, el ají de gallina en el norte del Perú se cocina un poco diferente. Se le agregan otros ingredientes comparando con el sur del Perú, ¿cierto? ¿En qué se pueden diferenciar? Bueno, en que cada región del país, cada comunidad en nuestro país tiene ingredientes diferentes de acuerdo a su realidad, ¿de acuerdo? Varían en gran parte la cantidad
Incluso también los ingredientes se modifican en muchos lugares del país de diferentes platos típicos, de acuerdo a la comunidad, a la región de donde se prepare. Por ejemplo, la pachamanca en la sierra central del país, en el departamento o la región de Junín, es diferente un poco a la pachamanca que se prepara en la región Cajamarca, que es en la sierra norte del país. Muy bien, ¿de qué va a depender? De la geografía, del clima, de cómo se producen los productos y la calidad de los mismos en cada región. Ordena tus ideas y responde esta tercera pregunta en tu cuaderno de evidencias. Ahora sigamos aprendiendo. Después de la lectura tenemos otras preguntas que resolver en el cuaderno de evidencias. Hemos leído los textos sobre la preparación del ají de gallina, la conversación de Pablo y Laura, y además la preparación de el juane de gallina. Vamos a responder al final estas 4 preguntas en el portafolio de evidencias. ¿Por qué podríamos afirmar que la gastronomía es una manifestación cultural valiosa? ¿Por qué el arte de la gastronomía es una manifestación cultural muy importante? Pregunta: ¿consideras que la gastronomía puede permitir la convivencia armoniosa? ¿Cómo? ¿Cómo la gastronomía contribuye en nuestro país a tener una convivencia armoniosa? Responde en tu cuaderno. Tercera pregunta: ¿qué ejemplo te permite afirmar que la gastronomía es una muestra de la diversidad cultural del Perú? ¿Algún ejemplo de cómo demuestras que nuestra gastronomía, la preparación de diversos platos típicos en el país, es muy diversa? Es muy importante. Hay muchos ejemplos, solamente enumera uno. Cuarta pregunta: ¿en qué situaciones crees que nuestra gastronomía es apreciada por los demás? ¿Cómo nuestra gastronomía peruana es muy reconocida a nivel internacional? ¿Cómo? ¿En qué situaciones? Puedes investigar, preguntar para responder esta pregunta. Vamos a observar lo que ha respondido Pablo a estas 4 preguntas luego de haber leído los textos anteriores. Aquí tenemos los apuntes y la presentación con las respuestas de Pablo sobre estas preguntas. Luego de las lecturas, ¿por qué podríamos afirmar que la gastronomía es una manifestación cultural valiosa? Era la primera pregunta. Pablo respondió: porque representa parte de la tradición de las diferentes comunidades y regiones de nuestro país. Muy interesante. ¿Sabías que las danzas típicas, los lenguajes propios originarios, las vestimentas y también la gastronomía representan tradiciones de las diferentes comunidades o regiones de nuestro país? Así es, y aquí lo ha dado a conocer, por ejemplo, Pablo en su respuesta. Es una buena respuesta. Segunda pregunta: ¿consideras que la gastronomía puede permitir la convivencia armoniosa? ¿Y cómo? Pablo dice: sí, porque la gastronomía une a las familias y comunidades en la preparación de sus platos típicos en casa, en ferias de los pueblos y en todo ámbito. ¡Qué importante! ¿La gastronomía ayuda a la convivencia armoniosa? ¡Claro que sí! En casa, cuando preparan algún plato típico, toda la familia participa con mucho entusiasmo. También en las ferias gastronómicas, en las ferias de los barrios o de los pueblos. Así es, las familias, la gente se une, ameniza, come. En las polladas también, ¿cierto? Todos comparten en familia. Por eso es que ayuda mucho la gastronomía en la convivencia armoniosa de nuestro país y de todas sus comunidades. Excelente la respuesta de Pablo. Check respectivo. Pregunta 3. ¿Qué ejemplo te permite afirmar que la gastronomía es una muestra de la diversidad cultural del Perú? Pablo responde: porque en la gastronomía se muestran ingredientes propios de cada zona o lugar del Perú
y en su preparación hay mucha identidad de las diversas culturas del país. Excelente. De esta manera se muestra la diversidad cultural a través de la gastronomía, en los sabores, en la preparación de los alimentos, los ingredientes de cada región, de cada provincia, son propios de la zona, ¿cierto? Así es, hay comunidades en donde se siembra mucho la papa, en diferentes zonas del país. En la sierra, la papa deliciosa, o la trucha, en zonas cerca a lagos o ríos. Y los platos típicos de esa zona precisamente son a base de trucha o de papa. Por eso muestra la gastronomía la diversidad cultural de nuestro país de acuerdo a cada comunidad o región. Una respuesta muy inteligente, la de Pablo. A la número 3, check respectivo. Y pregunta número 4, ¿en qué situaciones crees que nuestra gastronomía es apreciada por los demás? A ver qué responde Pablo. La gastronomía peruana es una de las más reconocidas y valoradas del mundo, por su diversidad en ingredientes nutritivos y de sabores únicos, deliciosos. Por ejemplo, en muchos países en el extranjero hay restaurantes que venden con éxito comida peruana. Es parte del éxito de la gastronomía nacional. ¡Excelente! Muy bien, Pablo. La última respuesta también merece, con todo gusto y con toda justicia, un check. Estas son las respuestas de Pablo a estas 4 preguntas después de haber leído los textos. Tú también vas a responder en tu cuaderno de evidencias de acuerdo a tu propia experiencia con la lectura. Terminaste con la primera parte, el desarrollo de las preguntas. Ahora vamos a continuar con la experiencia de aprendizaje en esta actividad. Vas a completar esta tabla que te estoy mostrando en tu cuaderno de evidencias. Acá tenemos un cuadro comparativo entre el juane y el ají de gallina. Tenemos los dos platos típicos señalados en la lectura que hemos leído, ¿cierto? Juane y ají de gallina. Mientras tanto vas a completar, por lo tanto, los ingredientes principales del juane y del ají de gallina. Los ingredientes adicionales. Además, el plato típico de tu comunidad. ¿Correcto? Cómo en tu comunidad se prepara el juane, como el ají de gallina. Ingredientes comunes también, ¿correcto? Son los ingredientes que se utiliza tanto en tu comunidad como en la de la lectura. ¿En qué coinciden y cuáles son los ingredientes que cambian, que se modifican en el juane y en el ají de gallina? ¿Has leído la lectura? Entonces simplemente vas a poner todos los ingredientes aquí, ¿cierto? De ambos platos. Ya casi vamos a terminar. Luego de haber completado este cuadro con los datos de las lecturas leídas, vas a hacer una lista de por lo menos 3 platos típicos propios de tu familia o comunidad. De repente vives en la costa, en la región Arequipa, en la costa de la región Moquegua, Tacna, Ique, etc. Pones 3 platos típicos de tu comunidad. Un ejemplo, veamos lo que copió Pablo. Aquí tenemos la respuesta de un niño de la zona costera de la región Ica. ¿Cuáles son por lo menos 3 platos típicos propios de su comunidad? A ver, en la costa de Ica. En Nazca o en Paracas, por allí vive, bueno, ha puesto chupe de camarones. ¡Wow! Ceviche y lapas arrebozadas. Entonces debe ser un niño que vive por la costa, ¿cierto? Tú, querido estudiante, de acuerdo a tu comunidad, enumera por lo menos 3 platos típicos de la zona por donde vives, de la comunidad, de la localidad donde vives. Es una pregunta muy sencilla que la vas a completar para conocer mejor tus experiencias con la gastronomía de tu comunidad. Ahora sí, llegamos a la parte final. Bueno, a partir de la lista que construiste, ¿correcto? Los 3 platos típicos, ¿cierto? En este caso, en el ejemplo pusimos el ceviche, el chupe de camarones y las lapas arrebozadas. Este último es un plato típico del mar, ¿cierto? De pescadores. A partir de la lista que has construido, elabora un cartel para promocionar tus platos típicos. Ayúdate con un lema de gran impacto. Para ello puedes utilizar tu cuaderno u hojas de reuso. Vas a ayudarte de lemas
que encuentres por la internet, de tus ideas, de tu propia creatividad, y vas a construir un cartel. Utiliza mucho los colores, los gráficos, los títulos grandes, donde promociones los platos típicos de tu comunidad, ¿cierto? Todos a comer ceviche. El ceviche es peruano, por ejemplo. Si es que vives en las zonas altas, de repente el cuy chactado es un plato típico por donde vives. Bueno, la pachamanca. Vas a hacer un cartel promocionando el plato típico de tu comunidad. Eres muy creativo y creativa. Lo vas a hacer muy bien. Lo puedes hacer en el cuaderno de evidencias, no te preocupes. Lo importante es que utilices mucho color, mucho orden y mucha creatividad. Y de esta forma, queridos estudiantes del quinto y sexto grado, hemos demostrado cómo valoramos la gastronomía de nuestra comunidad. Porque así vamos a valorar también la gastronomía peruana, que nos ayuda a tener una buena convivencia entre peruanos y peruanas. Aprendo en casa, Vista Educativa, quinto y sexto grado.